perfecto. Ya. Cuando ustedes abren R tiene más o menos estas 4 ventanas, ¿sí? No sé si Danica les habló un poco de qué son cada una de estas 4 ventanas, o solo instalaron. Yo sé que es temprano, espero que estén todos levantados. Yo lo instalé nomás, profe. Lo mismo, ya, perfecto. Entonces, voy a cerrar esto. No guardo. A ver, voy a cerrar R completo para partir de donde mismo lo tienen ustedes. Ya, cuando ustedes abren R debieran ver todos esto, ¿sí? Ya, fíjense que acá, cosas como algunos datos freak, cuando ustedes abren R, les aparece esto. Esto de acá siempre es el título de un capítulo de la serie Charlie Brown, ¿sí? O de Peanut. Siempre es un nombre de un capítulo y va cambiando día a día, ¿ya? Esta es la consola. Fíjense que aquí dice consola. Voy a usar un puntero para que sea más fácil. Ya. Ahí sí. Esta es la consola, ¿sí? Entonces tenemos la consola, y si ustedes quieren crear un script o un código, como quieran llamarle, van a ir acá al librito con el signo más. Entonces le dan ahí y van a darle en RScript. ¿Sí? Se va a abrir y yo voy a escribir aquí mi primer script. En R se comenta con el signo gato, es decir, todo lo que está escrito después de un gato no lo compila el programa. ¿Ya? Luego de eso, ustedes acá tienen otra ventana que cuando ustedes hicieron un script, perdón, acá quedó la consola, quedó aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo la consola. Después tengo acá el environment, ¿sí? Que es donde se van guardando las variables que yo voy creando. En el environment también tengo el historial que está aquí, history. Yo programo harto en R, así que tengo harto historial. Ustedes, como están recién instalándolo, no deberían, esto debería estar vacío. Y más abajo tengo varias ventanas que son todas de ayuda. Está la ventana archivos, ¿sí? File, donde muestra la dirección que por defecto yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en la carpeta de escritorio, en mi carpeta que se llama Daniela, ¿sí? Y dentro de esa carpeta están todas estas carpetas. Acá en plots están los gráficos, ¿sí? Y después tenemos acá en package, están los paquetes. Porque ¿ustedes en qué han programado en Python? Python igual funciona, tiene la misma lógica que R, donde uno no instala las funciones vienen dentro de una librería. ¿Ya? Por ejemplo, en Python, ¿ustedes han instalado alguna librería? Yo sí, profe. Ya, Gianfranco sí. El José Castillo también. Ya, uno en Python instala librerías y las librerías vienen dentro de funciones. Ya, Ale, la librería es como un paquete gigante que trae muchas cosas adentro. ¿Ya? Entonces, acá, cuando ustedes instalaron R con el paquete base, no hay nada más. ¿Sí? Y aquí, si ustedes quieren agregar paquetes, por ejemplo, si alguien más adelante quiere hacer una regresión lineal, puede exportar, agregar este paquete que se llama CardData, que dentro del paquete trae muchas funciones. También, acá al ladito está el help. ¿Ya? El help es súper útil porque lo que hace es mostrarme cómo funcionan las distintas funciones de las librerías. Voy a poner ist, ¿ya? Ist, entonces me dice, mira, ist viene en el paquete graphics, es una función de ese paquete, acá me da una descripción genérica, ¿sí? Y me dice cómo se usa. Se usa is, x, tanto, tanto. Acá hay un ejemplo, donde está el x, los breaks, ¿sí?
Me detalla los argumentos. Acá hay un ejemplo ya más aplicado. ¿Ya? Como R, como les mencionaba, es un paquete, es un código, es un programa de código abierto. Cada uno puede crear su propia función. Entonces aquí siempre están las referencias de dónde, de qué paper se sacó esta función para crearla. ¿Ya? Cualquiera podría hacer eso. Y eso está en el help, acá. Ok. Entonces vamos a crear nuestro primer script. Voy al environment y ahí. Ya. En R tenemos diferentes partes. Yo voy a partir mostrándole, ¿sí? Voy a utilizar R como una calculadora. Esto quiere decir que yo puedo sumar en R. Por ejemplo, si yo digo, ok, 2 más 2. ¿Cómo compilo en R? Ustedes, R, lo que tengo, compila por línea. Entonces yo voy a seleccionar toda la línea. La selecciono y aprieto Control Enter en el computador. ¿Sí? Y aquí me aparece, mira, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Si yo quiero utilizar R como calculadora, lo puedo hacer en el script o en la consola. No sé, si yo quiero hacer 2 más logaritmo de 1. ¿Sí? No encontré la función ln. Voy a poner log. Sí. Log normal. ¿Ya? 2 más logaritmo de 1 es 2. ¿Sí? Así que si ustedes quieren usar R como calculadora, se puede usar ahí. No sé. 2 más logaritmo de 1. Ahí sí. Perfecto. Fíjense que el environment está vacío. ¿Sí? Totalmente vacío. Esto es porque yo no he asignado ningún valor. ¿Sí? En R tenemos diferentes tipos de variables. Tenemos primero las variables numéricas, ¿sí? Que es un número. Entonces, si yo quiero asignar un número, lo hago con este signo, 2. Entonces ahí compilo, selecciono la línea y aprieto Control Enter. Fíjense que ahora en el environment tengo que A es igual a 2. ¿Sí? Se asignó un valor. ¿Cómo asigno valores? Con esta flechita. Puede ser con la flechita o con el igual. ¿Ya? 3 igual a 1. No, 3 no. B. B igual a 1. Entonces aquí tengo B igual a 1. ¿Ya? Cualquiera de los dos sirve para asignar. Antiguamente, ¿sí? En R solo se podía asignar con la flechita y el guión. Por eso es que a veces yo tengo yo lo hago casi siempre con la flechita y el guión. Pero ahora R, después de algunas actualizaciones, igual se puede asignar con el igual. ¿Ya? Ok, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ya. Esa es una forma. La otra es que en R también tenemos vectores. ¿Ya? Igual que en todas partes. Pero acá los vectores se escriben con la función A, o sea, con la función C. Voy a escribir, por ejemplo, el vector hola, o el vector, no le voy a poner vector T1, y voy a escribir un vector. Y los vectores se escriben con la letra C y se separan por coma, o sea, 1,2,3. Este es un vector. La letra C viene de la palabra concatenar. Entonces, cuando yo creo vectores, lo que estoy haciendo es concatenando algunos valores. ¿Ya? Yo lo compilo y tengo que este 1, 1, 2, 3. Fíjense que aquí me aparece un num. Num quiere decir que el vector contiene valores numéricos. ¿Sí? Entonces, resulta obvio responderse, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer un vector con otro tipo de valores? Ya, y aquí voy a poner tipo de vectores o tipo de variables. Entonces ya sabemos que existen las variables numéricas, que son estas que aparecen con num.
¿sí? Entonces, tengo las variables numéricas y luego yo puedo hacer, por ejemplo, no sé, T1 es variable numérica, un vector de caracteres, C1. Hago con C, doble con C, perdón, paréntesis redondo, doble comilla, y el vector va a ser Gianfranco, coma, Macarena, entre comillas, siempre, Macarena, y el Bastián. ¿Ya? Ese es otro tipo de vector. Fíjense que acá lo voy a seleccionar, lo voy a apretar Control Enter, y se me guardó acá. El vector C1 también es un vector, tiene 3 elementos, pero ahora dice CHR, que viene de carácter. Entonces, son caracteres, ¿sí? Quiere decir que las toma como letras, simplemente. ¿Vamos bien hasta acá, Josefa? Sí, profe, todo bien. Todo bien, ya. Veamos entonces ahora, bueno, ya vimos caracteres, veamos ahora entonces lógica, ¿ya? En lógica, ustedes saben que algo puede ser verdadero o falso, ¿sí? En R se escribe el verdadero como true y el falso como false, ¿sí? Y voy a hacer un vector de 3 que diga true, false, true. Lo voy a seleccionar y voy a apretar Control Enter. Y fíjense aquí en el environment que sigue siendo un vector de 3 caracteres, ¿ya? Pero ahora es un vector lógico, ¿sí? Entonces tengo un vector numérico, un vector lógico, un vector de caracteres. Me voy a copiar esta acá para que el código me quede ordenado. Y otro tipo de variables que van a encontrar acá son variables enteras, ¿ya? Porque cuando yo hablo de variables numéricas, en las variables numéricas, por ejemplo, se acepta el número Euler, ¿ya? O el 0,001. Pero cuando hablamos de variables enteras, estamos hablando de números enteros. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, ese tipo de números, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren hacer trabajos de ese tipo, y los números enteros se usan harto en optimización a veces, ya, le voy a poner I1, y usan C, y no sé, 3 y la letra L, 5 y la letra L, 1 y la letra L. La letra L dice, bueno, ese es un número, pero es un número entero. No puedes, por ejemplo, poner el 3,1. Le vamos a apretar Enter, y acá tengo otro tipo de vector, el vector I, que es un vector de enteros. ¿Sí? Netamente un vector de enteros. Perfecto. ¿Duda está ahí con los vectores? No, profe. No, profe. Ninguna. Ninguna, ya, perfecto. Voy a avanzar entonces. Profe, ¿Sí? eso, o sea, en el último donde puso enteros, ¿L se tiene que poner o lo puso como una letra? No, se Cualquiera. tiene que poner, porque si no le pongo L, ¿Ya? no va a reconocer que es un entero. Va a pensar que es Ah, el ya. número 1. Ya, profe, gracias. Ya. Y otra cosa importante que no mencioné, los vectores, ¿sí? Es una colección de elementos del mismo tipo. Esto quiere decir que ustedes no pueden tener un vector que tenga 2 componentes enteras y una componente carácter. ¿Ya? Eso no pasa. Son todos caracteres o todos enteros. Voy a poner calcetín y los pies, espérenme. Ya. Ok. Dicho eso,
vamos a hacer una actividad. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo sumo L1, que es un vector lógico? O no, vamos a partir con T1, que es un vector de números. Le sumo el vector C1, que es un vector de caracteres. ¿Qué creerán ustedes que pasa? Compilen eso en sus computadores y díganme qué pasa. Error. ¿Qué tipo de error, José Castillo? Acuérdense que aquí vamos a trabajar harto con compartir pantalla. Así que dale, José, compártenos tu pantalla para que veamos el error. No es un argumento numérico. A ver, José, comparte la pantalla. Ya, efectivamente, ¿cierto? No, ¿por qué no los puedo sumar? Porque yo no puedo sumar números con caracteres, ¿sí? Porque si yo sumo dos vectores, me va a generar otro vector, ¿sí? Y no puedo tener los vectores con el mismo, los vectores tienen que tener la misma componente, o sea, todos numéricos. Perfecto, José. Ya, aprovechando que vi el R del José, por si acaso, si ustedes le quieren cambiar algunas componentes al R, vayan acá a Tools, Global Options, y van aquí donde dice Appearance, y lo pueden cambiar. ¿Ya? Ahí pueden cambiar el tema. Yo tengo Idle Fingers, y yo agrandé la letra, porque a veces cuando proyecto, prefiero que se vea con una letra más grande. Creo que por defecto viene esa. Sí, pero yo a veces creo que aumenté la letra a 14. Ahí. Ya, entonces ahí ustedes pueden cambiar el fondo si lo desean. Ok, entonces no se puede sumar vectores de distinto, no se puede sumar vectores de componente, numérica y carácter. Perfecto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar entonces si yo intento ahora hacer T1 más L1? Josefa, compila eso, T1 más L1. ¿Qué pasa con eso? Profe, ¿Sí? ¿podría enviar lo que tiene en R por el chat, por favor? Ya, si voy muy rápido en R, ustedes me tienen que decir, porque acuérdense que estas clases es que ustedes tienen que avanzar. José. Me apareció 224. 224. A ver, veamos. Entonces, ahí alguien más también. T1 lo voy a mostrar acá. Fíjense que si yo quiero ver T1, voy aquí en la consola, voy a escribir T1. Ya, T1 es ese. Y L1, no. Sí, L1 es true, false, false. Y T1 más L1 les dio 224. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo R? Bastián, ¿qué está haciendo R? ¿Por qué delante sí no pudo sumar un vector de números con uno de carácter y ahora sí sumó un vector de números con un vector lógico? Bastián, ¿está ahí? Dime. No le quería responder a lo que la pregunta. Yo encuentro Dime. que sumó porque, o sea, en R los valores que son true, false y true los considera como true como 1 y false como 0. Perfecto, Gianfranco, ¿No? ¿cierto? El Sí. true, Profe, a pesar de ser lógico, cuando yo lo quiero operar, lo considera como un 1. Y el false lo considera como un 0. Así que aquí R por defecto sabe que yo no me estoy equivocando y que sí quiero sumar un vector numérico con un vector lógico. ¿Ya? Y el true va a ser 1 y el false va a ser 0.
Entonces, por eso lo suma. ¿Ya? Entonces, acá, Profe, dime. se me cayó el internet justo cuando lo estaba enviando y se me borró el chat. ¿Lo podría enviar de nuevo? Disculpe. Ya, pues vale, obvio. Es que el internet no sé qué le No, pasa. tranqui. Te lo envío aquí de nuevo. Ya, entonces sí se Gracias. pueden sumar. Ya. Eduardo me pregunta, ¿esos validadores en R son del sistema binario? Sí, funcionan igual que el sistema binario. Sí se pueden sumar vectores numéricos. ¿Sí? Numéricos con vectores lógicos. Eso sí se puede. No hay problema porque asume que el true es 1 y el false es 0. ¿Ya? Y bueno, eso como para que vayamos viendo. ¿Sí? Mandé todo el código que llevo hasta el momento en el chat para que ustedes lo puedan revisar si es que alguien se quedó atrás. Estas clases de R tienen que ser súper dinámicas. Ustedes tienen que ir a la par conmigo tecleando. ¿Ya? Traten de no quedarse atrás. Si necesitan que yo que suba a ver la línea 1, no tengo problema en subir. ¿Ya? O si alguien se quedó pegado y quiere todo el código. Ahora, hemos visto que se compila por línea. O sea, yo selecciono esta línea y compilo. Yo a veces selecciono y compilo, y otras veces pongo que el mouse esté en la línea y aprieto Control Enter, igual funciona. También aquí arribita está Run, ¿sí? Y si aprieto Run, también se corre la línea. Y si aprieto este que está acá, se corre todo el código de nuevo. Sí. Ya. Perfecto. Ok. Para limpiar ahora la ventana de comando, fíjense que mi ventana de comando tiene muchas cosas. ¿Ya? Tiene muchas. Van aquí a la palita, a la escoba, perdón, y la aprietan. Y ahí borran todo. Si alguien va a empezar a hacer otro código y quiere borrar lo que está en el environment, también aquí la escoba. Aprieta la escoba y se borra todo. ¿Sí? Pero cuando ustedes borran todo, después si yo quiero decir, bueno, aquí, ¿quién es T1? Me dice, no, está definido T1, porque lo acabo de borrar. Si quieren borrar aquí la consola por teclado, es Control L. Ya. ¿Continuamos? ¿Vamos bien hasta acá? José Castillo, ¿vamos bien? ¿Maca? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Entonces, veamos ahora lo que son las listas. Fíjense que voy a hacer un signo gato y 4 guiones. Esto marca una sección. Fíjense que aquí me marcó una sección. Las secciones sirven para ir guiándome en los códigos, ¿ya? O para hacer más ordenado. Entonces aquí vamos a ver lo que es una lista. No sé qué hice. Ya, ahí sí. Una lista, a diferencia de un vector, es un arreglo donde yo puedo guardar elementos de diferentes tipos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a escribir L, ¿ya? Asignación, list, y acá voy a ir escribiendo. El primer elemento de la lista va a ser un vector. Va a ser, voy a usar la palabra, no sé, edades. ¿Ya? Edades. Kevin, dime tu edad. 21. 21. Marcelo. 20. ¿Ya? Para los que se están recién conectando, estoy recién partiendo con lo que es una lista, así que vayan poniendo atención. Las listas se definen así en R. L, este es de asignación, la función list, y lo primero que voy a hacer es definir un vector. Los vectores en R se usan con la letra C.
¿Ya? Entonces, tengo la edad del Kevin, del Marcelo. Mati Silva, dime tu edad. 21. Gracias, Mati Silva, por ese ánimo. Robinson. 20. 20, porque el Kevin y el Marcelo estaban como durmiendo. Perfecto. Voy a hacer otro vector, y si se fijan, acá voy a saltar línea, porque si, no, miren, voy a escribir nombre, otro vector que sea numérico, o sea, de caracteres. Ya, esta era la edad se me olvidaron. Ya, del Kevin, ¿cierto? Esa es la edad del Kevin. Ya, y acá como que voy a tener problemas porque como que se me ve raro. Si se fijan, como que la línea me va a quedar eterna. Si ustedes no quieren que la línea les quede eterna de larga hacia el lado, pueden darle Enter después de la coma, le dan Enter, siempre después de las comas, y la saltan línea. ¿Ya? Entonces ahí tengo al Kevin, después era el Marcelo, después era el Mati, Matías, y después el Robinson, ¿no? 10. Ya, y me volvió a pasar lo mismo. Yo tengo un tamaño de letra bastante grande para que ustedes puedan ver bien. Entonces me volvió a quedar como el Robinson acá, como que se ve raro. Entonces después de la línea, después de la coma, salto línea. Asume que esta es una línea, ¿cierto? Y que esta es otra. Ya. ¿Qué más le puedo meter acá? Tengo las edades, tengo el nombre, es un vector de caracteres, y le voy a asignar el NRC de este curso, que es 75944. 75944. ¿Ya? Entonces acá tengo una lista. La lista tiene diferentes tipos de elementos. Tiene un vector numérico, tiene un vector de caracteres, ¿sí? Y tiene un número suelto. ¿Ya? Y también podría agregarle título a la lista, entonces le vamos a poner nombres, esta va a ser la variable nombres, estudiantes, ¿sí? Y me volvió a pasar lo mismo, así que aquí le voy a volver a apretar Enter, y acá lo voy a dejar acá. Ya, ahí sí, como para que quede ordenadita, NRC, y aquí le voy a poner nombre del curso, y este curso es el de estadística. ¿Ya? Entonces, tengo un vector numérico. ¿Cuántas componentes tiene este vector, Maca? Tiene 3. No, pues tiene 4 componentes. 20, 21, 20, 20 y 4. 21. 4, 4 sí, componentes. cierto. Este vector también tiene 4 componentes, ¿cierto? Este no es un vector, es un número simplemente. Y este es una palabra simplemente. Ojo acá, si se fijan, esto es solo manía mía, pero yo aplico este para asignar, ¿cierto? Como la lista se llama L, a la letra L le estoy asignando una lista, y uso el igual casi siempre dentro de las funciones, pero funciona de la misma forma si yo hago 2 iguales, ¿ya? O hago 2 flechitas. Pero esto solo es manía mía. ¿Sí? Profe, Dime. tengo una duda. ¿Para qué la C que está antes de los paréntesis? No, Esa es no para caché. decirle que es vector, porque si no, no funciona ya, con ya. vector. Sí o sí, Ok. esto lo define como un vector. Y la C viene de concatenar. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces ahí tengo la lista. La voy a compilar ahora. Voy a seleccionarla toda y la voy a control enter. Y acá está la lista. La voy a desplegar. Fíjense que aquí hay un menú desplegable. Despliego la lista y me dice, la edad es numérico, el nombre del estudiante, numérico, el NRC es numérico, perdón, nombre del estudiante carácter, nombre del curso carácter. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo hago referencia a un elemento de la lista? Si yo no quiero trabajar con toda la lista y solo quiero trabajar con las edades. Entonces hago L1.
eso me muestra solo las edades, porque las edades es el primer elemento de la lista. ¿Ya? Si yo quiero trabajar solo con el nombre del curso, ¿qué crees que debiera hacer acá, Mati Silva? Si solo quiero trabajar con el nombre del curso, que está dentro de la lista L. Habría que poner 4, ¿no? Habría que poner 4. Fíjense que hay doble paréntesis cuadrado, sería L4. Cuando pongo L4 estoy hablando solo del nombre que está en estadística. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hacer referencia solo al Robinson, que está en la lista dentro del vector estudiante, nombres de estudiantes, ¿cómo podría hacer referencia solo al Robinson? $2,4. Ya, el Robinson está en el elemento 2 de la lista. ¿Sí? Ahí está el Robinson. Y dentro de ese elemento, él es el cuarto. Entonces, dentro de ese elemento, él es el cuarto. Y ahí está. Entonces, es como doble lo que está dentro de la lista, lo que está dentro del elemento de la lista. ¿Sí? Entonces, acá les voy a escribir cómo hacer referencia a los elementos de una lista. Profe, ¿y si quiero trabajar con la edad de los nombres de los estudiantes? Ahí entonces sería L, ¿sí? 2, o sea, 1, que son las edades, ¿sí? Pero si tú le pones 1,2, no funciona, porque sería L, podría construirte otra cosa. Pero no puedo hacer referencia como a los dos. A la vez. Ya. A los dos a la vez. Ya. ¿Sí? Ojo que una lista puede tener dentro otra lista. Po. Si la lista, la gracia que tiene, es que en verdad tiene dentro cualquier cosa. Ahora, no los dije acá arriba en los vectores, pero para hacer referencia, en los vectores, funciona de la misma manera. Por ejemplo, I1 hace referencia al 3. ¿Sí? Lo aprieto, acá en la ventana, es que no había guardado I1. Ahí está. Hace referencia al 3. No lo había dicho, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá he usado dos tipos de paréntesis. El paréntesis redondo se utiliza para las funciones. Y el paréntesis cuadrado se utiliza para la posición de los elementos dentro de un objeto. ¿Ya? Así que tengo los paréntesis redondos y los paréntesis cuadrados. Ok. Profe, ¿puede repetir eso de los paréntesis, por favor? Sí, los paréntesis redondos, Maca, se utilizan para las funciones. List es una función, por eso uso paréntesis redondo. C es una función que viene de concatenar, y uso paréntesis redondo. Pero los paréntesis cuadrados se utilizan para las posiciones, ¿ya? Como para hacer referencia a una posición de un elemento. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Por qué compiló el L1? O sea, el I1. Me ¿Qué confundí. cosa? El I1, ¿por qué lo compiló ahí? Lo compilé porque no les había dicho cómo hacer referencia en los vectores. Ya. Me parece que es natural, pero igual por si acaso alguien no sabe cómo hacer referencia al 3, que está dentro del vector I1, se hace así. ¿Ya? En R los valores parten desde el 1, no como en Python que parten desde el 0. ¿Sí? Ya. Esa parte es buena saberla porque todo lo que les acabo de mencionar son cosas básicas de R, pero R es un software estadístico y nosotros estamos en estadística, así que nosotros generalmente no vamos a trabajar con cosas como sumar números, generar un algoritmo que ordene los elementos de un vector, eso no, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para programación. Lo que sí nos interesa a nosotros es aprender estadística con R, ¿ya? Y utilizar R para eso. Cuando hablamos de estadística, estamos hablando de bases de datos. O sea, yo voy a tener una base de datos, y a la base de datos me interesa calcularle el promedio de las edades, ¿ya? O si estamos hablando de una base de datos que tiene de todos los estudiantes de la Finisterra.
el promedio de todos los alumnos de promedio de edades de todos los alumnos de la Finisterra, o el promedio de edades de los alumnos que están en álgebra, ¿sí? Cosas de ese tipo. Cómo calcular la desviación estándar, los quintiles, en fin, ¿sí? Así que hoy día les voy a mostrar otro elemento que es el que más vamos a usar, que son las bases de datos. Vamos a partir desde los 0, que es cómo se carga una base de datos. ¿Ya? Yo les acabo de mandar por el chat una base de datos que se llama Casas XLSX. Descarguen esa base de datos. ¿Descargaron? Sí, profe. Gracias, Gianfranco. Eduardo, ¿en qué formato está la base de datos que te acabo de enviar? O Bastián, ¿en qué formato está la base de datos? ¿En qué tipo de archivo es? Excel. Es un Excel, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a cargar, hay varias formas de cargar bases de datos. Vamos a ir a la primera forma, que es la que menos me gusta, así que la voy a enseñar primero. Vamos a ir acá donde dice Import Datasets. Vamos acá y tienen que buscar el tipo de archivo que es. Por eso les pregunté qué tipo de archivo. Nosotros en este curso vamos a trabajar con archivos Excel o archivos CSV. ¿Ya? Entonces vamos y vamos a cargar base de datos desde Excel. Le dan clic. Le dan clic y ahora ustedes buscan la base de datos. Van aquí al Browse y buscan la base de datos en su computador. En mi computador, esa base de datos está acá. ¿Profe? Dime. Es normal que me haya dicho que, no, creo que no, pero me dijo Sí. necesita tantos paquetes para hacer esto. Bueno, ahí lo puse para instalar y ahora Ya, me sale igual que antes. efectivamente, como les mencionaba, ¿sí? Les va a pedir el paquete read XL. Yo lo Sí, tengo eso instalado, por eso no me tiró ese mensaje. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Así que para que todos nos vayamos guiando, compárteme la pantalla acá, José. Me está instalando el paquete. Por eso, pues, José, que justo me vinieron a hablar. Ah, ya, no te preocupes. La idea es que alguien me muestre la pantalla, alguien que esté recién importando la base de datos. Porque a mí no me pide instalar el paquete porque ya lo tengo instalado, donde uso siempre R. Ah, no, yo ya lo instalé, profe. Ya, Mati Silva, ¿tú ya Entonces, lo instalaste también? No, profe, aún no lo instalo. Ya, espérame, Mati Silva, compárteme tú la pantalla. Ah, ahí ya, tiene alguien. ya, espérame, ahí está el Nico, el José Castillo, el Zúñiga, Bastián. Perfecto, Bastián. Entonces dice, preparando el import requiere una versión del paquete read XL. Entonces, ¿tú quieres instalar el paquete? Sí, porque necesitan ese paquete para importar la base de datos. ¿Ya? Y ahí está instalando el paquete. ¿Ya? Se puede demorar unos minutos, no, mentira, unos minutos, unos segundos. ¿Ya? Y listo, instaló el paquete. ¿Ya? Entonces ahora tú vas al buscador y busca el archivo que yo te mandé, casas. Antes de ponerle a aceptar, mira, acá lo que se ve es una visualización rápida de la base de datos. La base de datos casas contiene la información de las casas en venta en el sitio Chile Propiedades hasta mayo del 2020 en la región metropolitana. Por eso dice la comuna donde está la casa en venta, si es casa o departamento, pero son todas casas, ¿sí? El número de habitaciones que tiene la casa en ventas, el número de baños, número de estacionamiento, la superficie total, la superficie construida y así un montón de otras variables. ¿Ya? Y acá donde dice preview code o code preview, como la vista del código, te voy a marcar eso, justo gracias, Bastián.
eso es cómo podría hacerse esto mismo, pero por teclado. Por teclado, si ustedes no hubiesen ido a import dataset, hubiesen tenido que escribir primero library read XL. Ese library es para cargar la librería. Porque en R pasa algo súper particular, y es que yo instalo el paquete, pero no necesariamente como que prendí la librería. Yo a veces tengo muchos paquetes instalados y los paquetes cada vez que los quiero usar los tengo que activar. Entonces, si bien el Bastián ya tiene instalado el paquete read XL, ahora lo tiene que activar, por eso se usa el library. Eso activa el paquete. Y después está importando el dataset. A la variable casas le está asignando la base de datos. Y la base de datos tiene toda la ruta. ¿Sí? Entonces ahora dale import. Ya. Y acá estamos viendo... pero Bastián, ¿no había creado un script? ¿O no? No, que recién instalé el programa. Ya, ya. Anda acá donde dice más. Espérame, yo te voy a guiar aquí. ¿Ahí? Ahí, new script. Ya, entonces ahora, por ejemplo, escribe, copia y pega lo que se te copió en la consola. Como no tenía el Bastián no tenía un script creado, entonces no, como que ya, pero bórrale los signos de eso. Ya, entonces, así se tendría que hacer si no lo quieren hacer por el import dataset. Escriben, textual. Esa es la ruta del Bastián, ¿ya? No es que todos tengan la misma ruta, solo es la ruta del Bastián para la librería. Ya, entonces el view activa la ventanita que está al lado, Bastián, que dice casas. Mira, acá dice casas. Esa es como una vista rápida de la base de datos también. ¿Sí? Anda acá a tu archivo R y borra el view. ¿Ya? Borra el view, todo, no, toda la línea 3, perdón. ¿Ya? Porque no es tan necesario. Perfecto, Bastián. Espérame ahí un minuto que todos vayan avanzando. Voy a seguir compartiendo yo pantalla. Ya. ¿Vamos todos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Mata? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, si se fijan, yo aquí voy a hacer lo mismo que está haciendo el Bastián, import. Import, y entonces acá se me abrió la misma ventana que dice que es la base de datos. ¿Ya? Y acá yo voy a copiar esto en el código, Command C, lo voy a copiar en el código para saber. Entonces, como yo les decía, ahí sí. Yo recomiendo borrar el view, porque si ustedes quieren mirar la base de datos, pueden usar la función head, que es la misma de Python. ¿Ya? Head y el nombre de la base de datos. La base de datos ahora en mi environment se llama casas, con mayúscula la C. Siempre tienen que mirar rápidamente la base de datos para saber qué forma tiene. ¿Ya? Ojo que esta no es una base de datos, es una table. Pero la table, para efectos de este curso, funciona igual que una base de datos. ¿Ya? El head me muestra por defecto las primeras 6 líneas de la base de datos. Si yo quiero que me muestre solo las primeras 3 líneas, le pongo head, 3. Selecciono, compilo y me muestra solo las primeras 3 líneas. ¿Ya? ¿Por qué me muestra solo 4 columnas? Porque tengo como la ventanita muy chica. ¿Ya? Pero fíjense que la base de datos que estamos usando, ¿sí? Que es esta de acá, ya tiene 1139 observaciones y 9 variables. O sea, estamos usando 1000 datos y no se demora nada en compilar. No debiera demorárseles a ustedes tampoco. ¿Ya? Si ustedes quieren mirar los últimos 6 datos, van a usar tail. Tail casas lo que hace es mostrarme las últimas 6 observaciones. Vitacura, Vitacura, casa, alguna otra. Perfecto. Déjenme hacer algo acá. No hagan esto ustedes.
Sí. Ya, que antes se me había cargado mejor. Si ustedes acá en el que está desplegable, acá hay un circulito, ustedes lo despliegan hacia abajo, les dice de qué tipo son cada una de las columnas. La columna comuna es de tipo carácter. La columna tipo de vivienda también es de carácter. Número de habitaciones es una variable numérica. Número de baños es numérica. Número de estacionamiento es carácter. Cosa rara, porque uno dice, ¿cómo número de estacionamiento va a ser un carácter si debiera ser 1, 2, 3, 4? Y claro, porque hay gente que cuando pone su venta en casa, su casa en venta, en vez de poner que tiene 0 estacionamiento, escribe la palabra no. ¿Ya? De hecho, aquí me aparecía recién como una pequeña descripción. Entonces, como esas personas, hay personas que escribieron la palabra no, el vector no puede ser numérico, porque tiene la palabra no. ¿Ya? Y pasa eso también acá con la superficie en metros construida. ¿Ya? Y aquí creo que el problema es simplemente que hay algunos datos que faltan. ¿Ya? ¿Qué tipo de elementos son cada una de las columnas? ¿Qué tipo de elementos son? ¿Un vector, una lista? Las columnas, la columna comuna, hacia abajo. ¿Qué tipo de vector es? Voy a pincharla para que ustedes la vean aquí. Voy a ir a casas. Fíjense la columna comuna. Tiene todas las comunas. ¿Qué tipo de vector creen ustedes que es? ¿Qué tipo de elemento creen que es? ¿La lista? Es un vector, no es una lista, porque todos los elementos de la columna comuna, todos los elementos hacia abajo son todos de tipo carácter. ¿Sí? Entonces, cuando uno carga una base de datos, cada, ¿cierto? Columna es un vector. ¿Es una lista, pero R los tiene como vectores? No, es un vector. ¿Sí? Cada columna es un vector. Las filas podrían ser listas, porque esta fila tiene una variable carácter, una variable numérica, una numérica, un carácter, y así. Pero las columnas son de tipo vectores. ¿Ya? Entonces, base de datos, acá voy comentando, cargar base de datos, después mirada rápida a la base de datos, y ahora lo que vamos a hacer es cómo referirme a ciertos elementos. Referencia a elementos de la base de datos. Si yo quiero hablar de la columna comuna, entonces voy a escribir casas, signo peso, y me va a aparecer comuna. Voy a apretar Enter, Control Enter, y ahí me aparece ese vector. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo hago referencia al elemento comuna que está dentro. ¿Sí? Entonces aquí la referencia puedo hacer referencias de columnas, y también, bueno, columnas, y si quiero hablar de filas, ahí es un poco más complejo. No tanto tampoco, pero en caso de las filas yo voy a decir casas, coma 1. No. Ahí sí. Si hago eso, me habla de la primera fila. Primera fila completa. Siempre en la base de datos, el primer elemento es la fila, el segundo elemento es la columna. Por eso acá no puse nada, porque quiero que me muestre la primera fila con todas las columnas. ¿Ya? En columnas yo igual lo puedo hacer, puedo escribir casas, ¿sí? Que me muestre todas las filas, pero con la primera columna. Y aprieto Enter y me aparece solo la primera columna con todas las filas. ¿Sí? Entonces cualquiera de esas dos maneras yo puedo hacer referencia. ¿Bien hasta acá? Una consulta, profe. ¿Se tiene que dejar un espacio o puede quedar, no sé, por la coma pegado al paréntesis, por Puede decirlo que la así? coma pega el paréntesis. Funciona. Ah, ya. ¿Ya? Yo dejo el espacio como para que yo trato que mi código esté bien ordenado. Ya. ¿Ya?
Otra cosa que es importante es que yo no Profe. recomiendo cargar. Dime, Maca. ¿Puede repetir para qué era lo último que...? Claro, Eso. cuando yo quiero por hablar de favor. la columna comuna, ¿sí? Entonces lo que yo recomiendo usar eso, signo peso, el nombre de la base de datos, signo peso, la variable que quiero utilizar. Y ahí me muestra toda la variable comuna, ¿viste? Acá abajo. Toda la variable comuna. Y también se puede usar esto, cualquiera de las dos, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero para ya, hacer profe. referencia a una fila, yo puedo decir, bueno, quiero la fila 1. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Actividad entonces. Calcular ya. Calcular el promedio el promedio de precio de venta de las casas en la región metropolitana. Acuérdense, les mencionaba que esta base de datos tiene las casas en venta en la región metropolitana. Calcular. Todos saben lo que es el promedio, ¿cierto? El promedio de precio de venta de las casas en Providencia. Y calcular el promedio de venta de las casas en La Pintana. Hint. El promedio es la función min. R está casi todo en inglés, así que si ustedes quieren calcular el promedio es min. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí en la consola. ¿Ya? El promedio del vector 1,2,3 es 2. Entonces le pongo el promedio del vector. El promedio de ese vector. ¿Ya? Clara la actividad, la primera parte no deberían tener ningún problema. Como calcular el promedio de todas del promedio de venta. ¿Sí? En UF, no en CLP. La segunda puede ser más complicado porque ¿cómo hago para que solo me calcule el promedio, pero de las casas de Las Condes? Ese es el desafío. El primero debería ser check para todos. El segundo es el desafío. Y el tercero es para que compre la triste realidad, ¿no? La desigualdad en Chile. Ya, yo me quiero conectar acá un rato, traten de hacerlo, se sube a eFinis a las 9:45. Tienen 15 minutos para hacerlo. Me quedo acá conectada en caso de dudas. Las voy a mandar aquí, igual voy a mandar la actividad por eFinis, o sea, por el chat. Ahí está Fabián. Esa es la actividad. Yo por mientras voy a abrir un buzoncito. No se ve la comuna. Sí, pues, ahí te lo mandé Fabián aquí en el chat. Ya, lo viste. Perfecto. Para la primera, yo creo que todos la deberían hacer. La segunda, van a tener que googlear un poco. En UF, José. Si me preguntan qué unidades ven, calculan el promedio en UF.
recuerden todos que esta clase es para aprender, lo que significa que si alguien no entendió una parte, me puede preguntar y lo revisamos de nuevo. Pero si se va con la duda, cuando le toque el laboratorio evaluado, va a tener problemas. O cuando llegue a una empresa y le pidan calcular el promedio de venta de las casas en Santiago, que es una base de datos real, va a quedar pero en vergüenza. Profe, si no, algo que no tiene que ver, puso clacular en vez de Ya, calcular. le arreglo el cuidado. Ahí. Calcular. Sí, nosotros no hemos visto formalmente qué es el promedio, pero yo espero que el promedio sea algo que todos sepan calcular. Pero si no, saben que en R se calcula como min. Oye, me llegaron las salas asignadas por si acaso. Me llegaron anoche. Así que el otro miércoles nos deberíamos ver todos en la sala. Lleven computadores porque no sé si las salas van a tener computador con R. ¿Ya? Yo espero que sí. Nos toca la sala. Nos asignaron ya la sala. B404. No dice para cuántas personas es. Voy a revisar. Igual yo les recomiendo llevar notas porque si les toca una clase presencial y después una online va a ser medio complejo. Tampoco ni sé. Profe, ¿cuándo debería dar el promedio? ¿Cuándo te dio, Jorge? Es que hoy día me están llegando las asignaciones de la sala, entonces me llegó anoche la asignación de la sala de hoy día. Me imagino que el viernes o el domingo me van a avisar qué sala tengo el lunes. Si no me avisan el viernes, no los voy a hacer ir el lunes, porque yo no reviso mi correo el fin de semana. 10.218, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para calcularlo, porque como es una pura línea, si lo hago ahí, todos van a saber cuál es. Sí, ese es. Ese es el promedio de las casas en venta en toda la región. Perfecto, Jorge. Chiquillos, ¿cómo les voy a decir quién va? Si me dijeron, Dani, la sala B404, ni siquiera sepa cuántas personas es. ¿Se sabe cómo lamentablemente funcionan las cosas acá? No tengo idea. Y me mandaron anoche a las 12, como a las 11:30, las salas de hoy día en la mañana. Entonces, como que, si me lo mandan el domingo, en el correo me llegó a las 23:12. Entonces, a esa hora, recién me dijeron que la sala era B404. Ya en este caso los miércoles iremos todos, los de hoy. Todos, pues sobre todo los miércoles, que es laboratorio, la parte más entretenida del curso, todos aprendiendo R. No, pues chiquillos, o sea, yo iba a elegir las cosas por el Kahoot, pero no sé si elegir los últimos 10 del Kahoot o los últimos 40. No sé para cuántas personas en la sala. Profe, yo encuentro que la primera semana de presencial debería Sí, que dejar sola aquí la sala probarla. los que quieren no sé, aquí ahora, al tiro, los que quieran ir, y después ya empieza a regir quiénes van y quiénes no.
Lo que sí podemos hacer es que los días que llueva, hacemos clases online. Como hoy día. Ah, pero a uno que le gusta la lluvia. Bueno, puedes ir al agua igual. Ya, vamos chicos, quedan 10 minutos. 10 minutos. Alguien, ya vi que calcularon el promedio de precio de venta de las casas en la región metropolitana. ¿Sí? Era 102 no era 102. 10.218 F. Vamos con la 2. La 1 todos deberían tener 1000 casas, ya, el promedio de casas, signo peso y el valor UF. Con eso, ustedes calculan el promedio de precio en venta de la región metropolitana. Le dan Enter y les da los 10.200. ¿Eso lo habían hecho todos? Sí, profe. Sí, ya. No, ya, pues Eduardo, si era así, pues. El promedio del valor de las casas. Como la base de datos es de toda la región metropolitana, no tenéis que filtrar por comuna. Ahora, esta es la difícil, porque aquí necesito solo las casas de Providencia. Entonces, primero tengo que tener el vector que tiene los precios de las casas de Providencia. Oye, se conectó alguien recién. Y faltan 8 minutos para terminar. ¿Ideas de cómo hacer esto? No, En profe. eso estamos, profe. En eso estamos. Ya, veamos, miren. Acá yo les voy a ayudar un poco. Casas, signo peso, comuna. Eso tiene todas las comunas. Ya, pero yo quiero casas. Sí, quiero los precios, casas, valor UF, los precios solo de las casas de Providencia. Entonces aquí adentro le voy a poner que solo quiero, voy a usar la función which. Solo quiero las casas que tienen en la comuna igual a Providencia. Creo que era así. ¿No se escribe así Providencia? No, me faltó las comillas dobles. Ahí sí. Entonces, con la función which es como cuál. Quiero los valores ¿de qué valores? Quiero los valores de todas las casas que en la comuna tengan Providencia. Con esto yo calculo los valores de las casas que la comuna es Providencia, con la función which. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál de las casas tiene la comuna igual a Providencia? El igual es para comparar, un igual es para asignar y dos iguales es para comparar. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Después, cuando vayamos viendo otras librerías de R, van a ir apareciendo formas más sencillas. Profe, sé que lo escribí igual y no me da. A ver, muéstrame, compárteme la pantalla, Ale. Profe, ¿para qué era el which? Es como la función cual, es como selecciona dentro de, de las casas todas las que es Providencia. Como un cual, como de todos de estos precios, solo quédate con los que la casa es Providencia. Sí, eso es, Fabián. Ah, ya. Profe, ¿sabe que lo escribo y me aparece con ese... Muéstrame el con environment. Muéstrame el environment. Espérame. Que lo tenía compartiendo ambas pantallas. Ay. No sé dónde dejarla, profe. Ya, espérame.
Ah, Fabián, hay muchas formas de hacerlo, no es necesario eso. Solo con eso, hay otras más, esa es la que a mí se me ocurre ahora. Ah, es que va, Ale, casas, signo Sí, es peso, que valor no UF. puedo sacarle eso, se escribe solo. Ah, bueno, ahora se está escribiendo solo, porque ahora no. No, Ale, te iba a decir otra cosa. Casas, signo peso, valor UF, ya es un vector. Entonces, cuando tú le dices min, c, paréntesis, casas, tanto, está ahí como repitiendo, porque ya era un vector. Ah, pero es que igual me dio. ¿Sí? Pero ahí hay algo reiterativo. Entonces ahora tienes que esas, Así no me da. no porque te sobra un paréntesis al final, tienes que leer también el error, Ale, mira, dice, hay un paréntesis que No, sobra. pues sí, ya lo vi, lo eliminé Ya, enseguida. perfecto. Ya, ahí tienes el promedio de todas las casas de la región metropolitana. Y ahora, con lo que yo te mostré, solo tengo los precios, con lo que tú tienes anotado en esta línea. ¿Sí? Dame un minuto. Con lo que tú tienes anotado en esta línea, solo tienes los precios de las casas que están en venta en Providencia. Solo los precios. Entonces ahora tú a esos precios les tienes que sacar el promedio. Ya, profe. ¿Ya? Hazlo. Entonces, vamos, todos estamos... dice aquí alguien, profe, ¿se sube el script? Sí, pues el script es lo que se sube de forma individual. ¿Ya? Mati, solo por hoy, mándame el TXT. Pero Mati, te saltaste la clase que hizo la Danica donde le enseñó paso a paso a instalar R. ¿Ya? Ale, te falta una H entre la W y la I. Es which. Tienes que volver a Lo escribir tengo la que- línea. Vuelve a escribir Sí. la línea. Y te falta una H entre la W y la I. Perfecto. Ya, y en Providencia te faltan las comillas dobles, porque Providencia es un carácter. Acuérdense que todos los caracteres van entre comillas. Ya, y ahí te volvió a faltar la H, pues, Ale. Ay, lo había copiado de ella, ya. ¿Ya no te falta la comilla? Ya, Ahí debería estar viendo, ¿cierto? ahí debería estar bien. Ya, Ahí esos está. son los precios. A esos precios tú les tienes que calcular el promedio. Ya, profe. Ya, hazlo. Gracias. No, pues hazlo. No, delante me dijiste gracias, Ah. tenéis otro error, así que vamos. Ya, sí, tienen que guardar como y adjuntan a Finis el archivo, el punto R. Ahí está. Y aquí le tendría que poner como Providencia, ¿no es cierto? No, pues, ¿cuáles son los valores? Los valores de las casas en venta en Providencia. Esos Todos de acá. esos. Ya, pero no le puedes copiar y pegar eso. ¿Cómo lo obtuviste esos valores? Con esto. Perfecto. Ahí tengo que copiar y pegar esto. Sí. Porque Toda ese la es el línea. vector. Ese es el Ya. vector al que tú le vas a calcular el promedio. Es un vector, ¿cierto? Y ahí compílala. ¿No? Nada más. Saca ese signo peso. ¿Y así lo hago correr? Listo. Ah, ya veo. Porque todo esto que está dentro del min, Ale, es el vector de precios. Y a ese vector tú le calculaste el promedio. Ya, profe. Ya, súbelo, Ale, rápido, porque ya estamos terminando. Ya. ¿Alguien alcanzó a calcular el promedio de las casas en venta en La Pintana? Sí, profe. ¿Cuánto es? Ahí lo estoy haciendo acá. Harta la diferencia. Po. En promedio una casa en Providencia cuesta 15.000 UF y en La Pintana 2.550 UF. Desigualdad absoluta. Ya, perfecto, chicos. Suban su trabajo, ¿sí? Y lo dejamos hasta acá. Espero que haya quedado claro R. Ya, cualquier duda de R por Discord. Y Mati, tirón de oreja, instala R, ¿sí? Y trata de replicar el código que me vaya a mandar en TXT. ¿Ya?
Ya, Mati, compromiso. Me lo mandáis por Discord, yo lo voy a mirar. Profe, Dime. ¿me puede mandar en la parte de arriba del código que al comienzo no puede llegar? Llegué como 10 minutos Sí, atrasado. no, voy a copiar, voy a subir todo el código a Canvas, a Xmiss. Ah, ya, profe. ¿Ya? Ya, eso era. Pero si hay dudas, te voy a mandar todo el código por el chat al tiro, por si me demoro en subir los links. Ah, ya. Sé que llegué cuando empezó con las listas. Ya. A anotar. Mando aquí por el chat todo el código. Ah, no lo puedo mandar todo porque es muy largo. No me deja copiar. Ya. Nos vemos, chicos, entonces suban el punto R. Ya lo mandé, profe. Perfecto, Eduardo, perfecto, sí, que les vaya súper bien. No se preocupen de subirlo sin nombre porque cuando ustedes suben un archivo, y lo subiste tú, José, queda con tu nombre asociado. ¿Ya? Yo voy a mandar voy a copiar el código en Discord, ahí sí me va a dejar copiarlo. Tenía una pregunta en Discord, no la había visto. Vale, perdóname. Y ahí copié todo el código en Discord. No, profe, olvidé la pregunta porque ya encontré la solución, tranquila. Ah, ya, bueno. Ya. Que estén súper, chicos, nos vemos. Chao, chao. Profe, otra pregunta. Chao. Usted había dejado una actividad del ejemplo 4, ¿cierto? ¿Había El dejado lunes, qué? una actividad el lunes. Ah, sí, sí. Dijo que iba a crear como un buzón para subirlo. Sí, los voy a ir creando todos los buzones. Ya. Ya, perfecto. Profe, Dime. es que tuve problemas para hacerlo ahora, la actividad ahora, ¿se la puedo mandar por Discord igual? Ahora No, pues terminamos esta, con la clase. actividad en clase. Para la próxima clase trata de revisar ahí, de solucionar todo. Ah, ya, vale. ¿Ya? Alguien me está Bueno. pidiendo el código de Discord. No sé cómo sacarlo. Acá. Ahí alguien lo mandó más rápido que yo. Ya, que estén súper chicos, nos vemos. Chao, chao. Profe.